el asunto aquí es que hoy vamos a empezar una nueva serie. Y yo he estado orando mucho porque prácticamente estamos empezando el año, estamos en febrero apenas todavía, pero sé que Dios de alguna forma todavía tiene mucho que hacer en nosotros, y no lo hablo solamente como iglesia, sino en lo personal. Dios todavía tiene que hacer mucho, mucho, mucho en nosotros, y no es por menospreciar lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida, pero si aquí hay dos pendientes en la cual nosotros podemos caminar, podemos voltear atrás y ver todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y sentirnos a gusto, sentirnos cómodos por lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Pero estoy seguro que si nosotros volteamos la mirada hacia adelante, pues ya no nos vamos a sentir tan a gusto, ¿verdad? Todavía va a haber áreas que necesitan mayor entrega, mayor compromiso. Y la serie que hoy voy a comenzar, yo la titulé Experimentando las promesas de Dios. Sé que se habla mucho de las promesas, sé que parte del trabajo de la iglesia es recordar las promesas a la iglesia para que continuemos nuestro caminar con el Señor. Pero como pastor y como estando tanto tiempo en las cosas del Señor, me he dado cuenta que mucha gente conoce las promesas de Dios, las declara, las ora, pero muchos se quedan sin experimentarlas. Hay gente que muere, que se van de esta vida sin haber experimentado una sola promesa por parte de Dios. Y bueno, ese es asunto que ya no nos toca a nosotros saber por qué ni las razones, pero lo que sí podemos saber y hacer es nosotros aprovechar el tiempo y darnos cuenta que las promesas que Dios tiene para nosotros son para esta vida, son para que nosotros las experimentemos en este tiempo. Y la verdad es que muchos cristianos estamos viviendo muy por debajo de los privilegios que nos da tener a un Dios poderoso. Hay mucha gente que está viviendo en situaciones emocionales, de depresión, situaciones familiares, situaciones económicas, que van por debajo de un estándar el cual Dios quiere que nosotros vivamos. La razón de esto, y no me cabe en la menor duda, es que muchos de nosotros todavía está alejado de Dios, y si bien nos hemos acercado, en ocasiones nos hemos retirado. Yo le puse a esta plática Dios de pactos, porque Dios es un Dios que hace pactos con su creación. Desde el principio podemos ver a un Dios que hizo un pacto con la humanidad. Desde el momento en que Él creó el Edén, y Él hizo a Adán y a Eva, los puso ahí e hizo un pacto con ellos. Dijo, esta es el tierra de ustedes, pueden comer de todo árbol que está aquí, yo los voy a hacer fructíferos, van a estar aquí a gusto, pero si comen de ese árbol que les estoy diciendo que no coman, ustedes ciertamente morirán. En ese momento se estableció que la relación que Dios tiene con su creación y con sus hijos y con su pueblo es a través de pactos, es a través de compromisos que Él hace con el fin de ser bendecidos, pero también requiere de nuestro trabajo para que esas promesas se cumplan. En esta ocasión, Dios le dijo, aquí está todo, tú no tuviste que trabajar el asunto, aquí está para ti. Lo único que te pido es no comas de ese árbol. Y si no lo haces, todo va a estar bien. Pero si lo haces, todo va a estar mal. Y esa es la relación que Dios tiene con nosotros. Dios, cuando nosotros nos acercamos a Él, estamos muy conscientes de lo que Dios queremos por parte de Dios, pero también debemos de reconocer que hay áreas en nuestra vida que nos corresponden a nosotros hacer para que esas promesas sean como una especie de transformador de lo celestial a lo material. Jeremías capítulo 29, uno de los pasajes más queridos en la Biblia, nos establece eso de una manera muy interesante. Dice, porque yo sé muy bien, Dios dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, dice. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver de su cautiverio. En este pasaje Dios establece que Dios tiene planes para nosotros. Dios tiene proyectos y deseos y están ahí un sinfín de promesas que están para cumplirse en nosotros. Pero también en este mismo pasaje establece cuál es la clave para que nosotros, esos planes de bienestar, del futuro de bienestar y de una esperanza,
se vuelvan una realidad en nuestra vida. Y se encuentra esto en el versículo 12. Dice, entonces ustedes me invocarán. Yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Dice. Yo sé lo que quiero de ustedes. Quiero bendecirlos. Pero esos planes ustedes los van a saber entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo les escucharé, dice. Y luego aquí está la clave. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen, ¿de qué dice? De todo corazón. Y dice, y me dejaré encontrar. Esto es, el punto aquí no es si Dios sabe lo que quiere de nosotros o no. Dice, yo sé los planes que tengo de ustedes. La pregunta es, ¿ustedes lo saben? ¿Los han buscado? ¿Han escarbado de tal manera que esos planes ustedes los encuentren? Bueno, sucederá y los encontrarán y serán una realidad en su vida cuando me busquen de todo corazón. Esto es con esfuerzo, con dedicación. En este pasaje se encuentra muy bien definido que Dios tiene un plan, pero hay requisitos para poder cumplir ese plan. Dios es un Dios de pactos, y para que un pacto se lleve a cabo se necesita la responsabilidad de dos partes, no solamente una parte. Quiero definir qué es pacto para que luego podamos orar, porque me resultó muy interesante. La palabra pacto viene del griego diatek, que significa convenio, acuerdo o pacto. Convenio, la definición es esta: convenio o tratado entre dos o más partes en que se establece una obediencia. Di conmigo, obediencia. Qué interesante palabra, porque esta definición no es bíblica. Esta definición es de un diccionario común y corriente. Convenio o tratado entre dos o más partes en que se establece una obediencia a cumplir uno o varios acuerdos establecidos en un contrato formal y en que ambas partes se comprometen a ejecutar ciertas acciones y a recibir retribución de la otra parte por su cumplimiento. Eso es un pacto. Dios es un Dios de pactos, pero para que un pacto se lleve a cabo concretamente se necesitan dos partes, y que ambas partes obedezcan, y que ambas partes cumplan su parte, y que ambas estén comprometidos de tal manera que cuando uno cumple con su acción y su responsabilidad, entonces hay una retribución de la otra parte por su cumplimiento. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Te hemos adorado y te hemos exaltado a través de la música, Señor. Pero no hay mejor adoración que podamos elevar en esta tarde, Señor, que un corazón que reconoce que te necesita. Un corazón, Señor, que está dispuesto a hacer lo que tengas que hacer para que esas promesas se cumplan en nuestra vida, promesas que alcanzan de generación en generación. Ahora sabemos, Señor, que tú eres un Dios fiel y pedimos que tú pongas fidelidad en nuestro corazón de tal manera que podamos cumplir con nuestra parte y poder vivir las promesas que tú tienes para nosotros. Te bendecimos y te damos gracias. Háblanos y una vez más te pedimos, Señor, rétanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a lo largo de la Biblia vas a ver que la relación que Dios tenía con su pueblo era una relación basada en acuerdos, basada en pactos. Yo voy a hacer esto por ti, pero quiero que tú hagas eso por mí. Te voy a perdonar, yo te voy a dar acceso a mi presencia, pero tú tienes que hacer sacrificios, tú tienes que hacer esto, te voy a dar una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, pero vas a entrar y lo que vas a hacer tú por mí es que tú vas a vencer a los pueblos que están ahí. Dios siempre procurando bendecir, pero siempre dándonos responsabilidad para que eso se cumpla y se lleve a cabo en su totalidad. Traigo algunos ejemplos de algunas promesas muy prácticas en la palabra del Señor, que está implícito el asunto de que Dios quiere cumplir su parte, pero también pide que nosotros hagamos algo. Éxodo capítulo 34, versículos 10 al 11 dice esto: mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Por lo que a ti toca, esto es, ahí te va lo tuyo, yo voy a hacer maravillas, voy a hacer cosas que nadie ha visto, y te voy a entregar esto, pero lo que a ti corresponde, dice, cumple con lo que hoy te mando. Echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Dios establece, yo te voy a bendecir, yo quiero hacer maravillas en tu vida,
Yo quiero hacer cosas que nadie vio. Un pasaje en Corintios nos dice eso, ¿verdad? Ni ojo vio, ni oído ha escuchado las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman, para aquellos que confían en Él. Pero Él dice, yo quiero hacer esas maravillas, pero lo que a ti te toca es cumplir con lo que yo te mando. Esto es obedecer. Haz tu parte y yo me voy a encargar de la mía. Ahora, todas las veces que Dios hace referencia a un compromiso, siempre exige o pide que nosotros cumplamos con lo nuestro. Deuteronomio capítulo 29, también del 9 en adelante, nos hace este ejemplo también. Dice, ahora, cumplan con cuidado. Me gusta cómo Dios enfatiza el asunto con cuidado. O sea, pon atención. Con cuidado las condiciones de este pacto para que prosperen en todo lo que hagan. Hoy están ante la presencia del Señor, su Dios, todos ustedes, sus líderes y sus jefes, sus ancianos y sus oficiales, y todos los hombres de Israel, junto con sus hijos y sus esposas, y los extranjeros que viven en sus campamentos, desde los que cortan la leña hasta los que acarrean agua. Están aquí para hacer un pacto con el Señor su Dios, quien hoy lo establece con ustedes y los sella con su juramento. De esta manera confirma hoy que ustedes son su pueblo y que Él es su Dios, según lo prometió y juró a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. El Señor nuestro Dios afirma que no solo hace su pacto y su juramento con los que ahora estamos en su presencia, sino también con los que todavía no se encuentran entre nosotros. ¡Qué preciosa promesa! Esta promesa empieza diciendo, por eso te pido que cumplas con mucho cuidado. Pon atención a lo que te estoy pidiendo, porque eso depende que yo te bendiga, que yo te prospere, porque si lo haces así, la promesa está en el versículo que acabamos de leer, serás próspero en todo lo que hagas. ¿Quién no quiere ser próspero en todo lo que haga? Lo que más me gusta de este pacto que Dios hace, si nosotros cumplimos con nuestra parte, es lo que se encuentra en el versículo 14. Dice esto, el Señor nuestro Dios afirma que no solo hace su pacto y su juramento con los que ahora estamos en su presencia, esto es, con nosotros, sino también con los que todavía no se encuentran entre nosotros, hablando de las generaciones por venir. La promesa que Dios tiene para nosotros y el pacto que Dios tiene para con nosotros no es solamente para ti, para mí en este tiempo, sino para nuestras generaciones. Para que todos los demás, nuestros hijos, nietos y nuestros familiares y las personas que hoy no son parte de nuestra familia aún, como yernos, como nueras y todo ese asunto, puedan ver en nosotros que nosotros vivimos conforme al pacto con Dios y fuimos bendecidos no solamente nosotros, sino nuestras generaciones. En este pacto Dios está afirmando, este pacto no es para ti solamente. Si yo estoy comprometido contigo, estoy comprometido con tu descendencia. ¿Cuántos nos le dan gracias a Dios por eso? Qué padre que nosotros podamos saber que si nosotros somos fieles con Dios, Dios será fiel con nuestras familias, con nuestras generaciones. Es lo más, a mí me emociona cada vez que hablo del asunto de las generaciones y de los hijos, porque aunque no soy perfecto, trato de vivir una vida que honra a Dios y honra a mi familia. Y el día de mañana yo estoy seguro que Dios cumplirá su promesa. Y sé que mis hijos, que mis nietos y mis bisnietos y mis generaciones servirán al Señor. Isaías capítulo 1, versículo 18 también nos establece un punto ahí de negociación, ¿verdad? Un punto de acuerdo entre Dios y su pueblo. Dice esto, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, dice, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Versículo 19, importante, dice esto, ¿están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Este pasaje empieza haciendo una confrontación. Y esa confrontación es, ven, vamos a poner las cosas aquí claras, vamos a abrirnos de capa, vamos a hablarnos como los hombres. Cuando tengo que llamarle la atención a mis hijos o hacer alguna hincapié en algún asunto de que les tengo que llamar la atención, ellos ya saben cuando yo voy a hablar con ellos en serio, ¿verdad? Ellos ya saben que cuando les digo, a ver, ven para acá, o tengo una pequeña oficina ahí en mi casa. Entonces ya saben que cuando los llamo a la oficina
la cosa va en serio, ¿no? Entonces, a ver, ven, vamos a platicar, y lo llevo y platicamos, pero cuando yo le digo, hey, ven, vamos a poner las cosas en claro aquí el asunto, vamos a hablar. Ellos ya saben que papá está a punto de hacer un acuerdo, de hacer un pacto, un punto en el que podamos yo guiarlo, él obedecer y él disfrutar de bendición. Lo mismo Dios está haciendo en este pasaje. Dios está viendo el desgarriate que tenía el pueblo de Israel, está viendo el desorden que estaban viviendo, y dice, a ver, vengan para acá. Vamos a hablar las cosas como son. ¿Están pecando? ¿Está su vida disuelta en ese asunto? Está bien, yo los puedo bendecir. Pero la pregunta aquí clave es, ¿están dispuestos a obedecer? ¿Estás dispuesto a cumplir tu parte? Porque si es así, dice el Señor, comerás lo mejor de la tierra. Una vez más se establece que Dios quiere bendecirnos, quiere prosperarnos, pero quiere ver que nosotros hagamos nuestra parte. El último pasaje que tengo para enfatizar este asunto se encuentra en 1 Juan capítulo 3. Me gustó mucho porque dice esto: queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos, dice, todo lo que le pedimos. Pero dice, ¿por qué? ¿Por qué dice? Porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Fíjate qué promesa. La promesa es, vas a recibir todo, que Juan está diciendo, recibimos todo lo que le pedimos al Señor. Imagínate, solamente piensa por un minuto, todo lo que tú le puedas pedir al Señor y que se cumpla. Eso estaba experimentando Juan. Juan estaba diciendo, recibimos todo lo que le pedimos al Señor. Imagínate el gozo que había en su vida. Pero, ¿por qué? Porque obedecemos. Porque cumplimos nuestra parte. Porque hacemos lo que nos toca. Y vivimos una vida que le agrada al Señor. Mi pregunta es, ¿qué padre que no está agradado de sus hijos no desea darle lo mejor a sus hijos? ¿Qué padre que tienes un hijo obediente, un hijo sujeto, un hijo que tiene buenas calificaciones, un hijo que no es perfecto, pero que es un hijo noble? ¿Qué padre no quiere darle lo mejor a sus hijos? Jesucristo mismo lo dijo, si ustedes siendo hombres, dice, saben dar buenas dádivas a sus hijos, nadie le da una piedra si le pide pan, y nadie le da una víbora si le pide un pescado, dice, ustedes siendo hombres hacen eso. Dios dice, ¿cuánto más mi Padre que está en el cielo no les dará todas las cosas? Tengo 3 puntos para compartir en esta tarde que tienen que ver con verdades acerca de los pactos que tienen que ver con Dios. Yo espero que si tú tienes para apuntar, los apuntes y que también puedas retroalimentarlos ahí en tu casa, ¿verdad? El primer punto que tengo acerca de los pactos que tienen que ver con Dios es que Dios siempre cumple su parte. Di conmigo, lo decimos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dios siempre cumple su parte. Eso es lo más importante que tú tienes que saber en tu corazón acerca de un pacto con Dios. Dios siempre cumplirá su parte. Y no importa que nosotros en ocasiones seamos infieles al Señor, Dios siempre es fiel. Ahora, puede haber 2 razones. Y bueno, me voy con una primero. Y puede ser que nosotros seamos inconstantes en nuestra relación con Dios. Y hemos quebrantado una y otra vez el pacto, como lo hacía el pueblo de Israel cada momento. Pero aunque el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde, dice la palabra de Dios, un pueblo de dura cerviz, un pueblo cabezón, otras versiones dicen un pueblo testarudo. Aún así, con toda la necedad del pueblo de Israel, con todas las veces que cayeron, con todas las veces que quejaron, con todas las veces que renegaron en contra de Dios en el desierto, con todo y eso, el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. ¿Sí o no? ¿Cumplió Dios? Sí cumplió. A pesar de que el pueblo de Israel fue necio y le daba la espalda cada rato. Pero lo que sí es una realidad es que aunque el pueblo de Israel estaban en la tierra prometida, nunca pudieron disfrutar al 100 su estancia en la tierra prometida. Siempre hubo pueblos ahí que los hacían caer una y otra vez. Hubo pueblos que los hacían casarse con las mujeres de los otros, adorar a sus dioses. Aunque estaban en la tierra prometida, nunca vivieron la plenitud de la tierra prometida. ¿Y sabes qué? Hay muchos cristianos así. Hay muchos cristianos que se han conformado con entrar a la tierra prometida sin disfrutarlo.
que ya son salvos, que ya están ahí. Pero no es solamente eso. Dios todavía tiene mucho más para ti y para mí. Dios todavía tiene muchas promesas que están ahí y que Dios quiere cumplir siempre y cuando nosotros somos aquellos que cumplimos con lo que nos corresponde. Dios siempre cumple su parte y eso es lo primero que uno tiene que abrazar, porque aunque las circunstancias dicten lo contrario, aunque las experiencias dicten que Dios es tardo, como algunos dicen que se tarda, Dios siempre es fiel y constante. Números 23, versículo 19 dice esto: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Este versículo establece la naturaleza de Dios y primero dice, Dios no es un simple mortal. Esto es, el mortal, ¿cuántos mortales hay aquí? Levanten su mano. El mortal tiende a mentir. El mortal tiende a cambiar de parecer. Hoy queremos algo, mañana no. Hoy estamos al gusto con algo y mañana no. Y lo podemos ver a lo largo de la vida. Hombres que cambian, que dicen una cosa y después dicen otra. Dios no es así. Dios siempre cumple. Si Él dijo, Él lo hará. Si Él prometió, lo va a cumplir. Salmo 89 es una promesa que Dios le da a David, muy interesante, que también, aunque fue para David, aplica para nosotros, en el sentido de que Dios va a cumplir su... Salmo 89 dice así: jamás faltaré a mi pacto, siempre le cumpliré mis promesas, hablando de David. A David le hice una promesa y juro por mí mismo que la cumpliré. Siempre reinará en su lugar uno de sus descendientes. Mientras el sol y la luna existan, su reinado permanecerá. Esto no tiene nada que ver con David, ni tiene que ver con que esa promesa sea para nosotros. Lo que quiero enfatizar aquí es la esencia de Dios. ¿Cuál es la actitud de Dios ante una promesa? Él dice, jamás faltaré a mi pacto. Yo lo voy a cumplir. Siempre cumpliré mis promesas. 1 Corintios 1:9, en la versión Dios habla hoy, también nos dice esto: Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Me gusta ver estos pasajes porque no dan lugar a duda. Dios siempre cumple sus promesas. 2 Corintios capítulo 1, versículo 20 también nos dice esto: todas las promesas que ha hecho Dios, ¿son qué? Son sí. Esto es, ya están ahí. Todas las promesas que Dios tiene para ti y para mí, ahí están. Lo que hace falta no es que Dios se ponga las pilas. Lo que hace falta es que nosotros nos pongamos las pilas y que ese sí sea una realidad de nuestra vida. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. La primera cosa que nosotros debemos de abrazar en cuanto a un pacto es saber que Dios siempre va a cumplir su parte. Dios siempre cumple su parte. Es cuestión de que nosotros hagamos la nuestra para poder experimentar en su totalidad lo que Dios tiene para nosotros. El segundo punto que tengo aquí es que un pacto, y tiene que ver con eso precisamente, un pacto, Dios siempre cumple su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra, y no solamente eso, sino que un pacto exige constancia. Exige constancia, no es así como de que pues será o no será, lo haré o no lo haré. Exige que nosotros seamos constantes para poder ver la mano de Dios en nuestra vida. Ese fue el gran problema del pueblo de Israel precisamente. El pueblo de Israel estaba bien, de repente estaba mal, de repente adoraban a Dios, de repente adoraban a otros dioses, y estaban en ese sub y baja impresionante, ¿verdad? Por eso en Oseas capítulo 6, Dios hace una reclamación que a mí me llama mucho la atención. Casi me puedo imaginar más que en el Antiguo Testamento, porque casi siempre vemos en el Antiguo Testamento a un Dios fuerte, a un Dios guerrero, a un Dios que confronta, pero en esos pasajes, cuando lo leía por primera vez,
me hacían ver a un Dios dolido, me hacían ver a un Dios casi con lágrimas. Dice esto: ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Hablando del pueblo de Israel. El amor de ustedes, dice, es como una nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Dios está comparando el amor del pueblo de Israel con una neblina de la mañana, que ahí está, pero con el pasar del día se empieza a difuminar, y ahí está, se empieza a desvanecer de tal manera que llega el punto en el que no hay. Por eso los hice pedazos por medio de los profetas, dice, los herí con las palabras de mi boca, mi sentencia los fulminará como un relámpago. Lo que pido de ustedes, dice, es amor. No te puedes imaginar a un Dios como triste, como un Dios desesperado, como un Dios diciendo, hey, agarra la onda, yo quiero que me ames, quiero que seas constante, no que me ames a veces y a veces sí, a veces no. Que en tu amor no sea como una nube de mañana, ¿verdad? Lo que pido de ustedes es amor, dice, y no sacrificios. Conocimiento de Dios y no holocaustos. Versículo 7, importante, dice, son como Adán, han quebrantado el pacto. Me han traicionado. Esto es, ustedes no han cumplido su parte. Casi me puedo imaginar decirte en la primera reunión a un Dios hasta siendo medio pucheros, así como, hey, ¿qué onda? O sea, aquí estoy yo, los he bendecido, he estado con ustedes, he sido nube de día, fuego de noche, les di agua de la peña, les abrí el mar. Lo único que pido a ustedes es que sean constantes. Que no me amen, sí, a veces, y no, sino un amor constante a nuestro Dios. Hablando de constancia, Dios hace un pacto también a través de Jesucristo para con nosotros. En Juan capítulo 15 dice esto: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Establece primeramente Jesucristo: yo soy la fuente de la vid. Una rama sin la vid no es nada. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Yo no necesito las ramas. Ustedes ramas me necesitan a mí. Y para que puedan ustedes dar fruto tienen que estar pegados a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Promesa: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Una vez más dice, si tú aprendes a cumplir tu parte, a permanecer, a ser constante en tu relación conmigo, y que tu amor no sea como una neblina de mañana, sino que seas constante en ese amor y permanezcas y pongas todo de tu parte, entonces la promesa es, pídeme lo que quieras. Qué grueso, ¿verdad? Qué grueso que ahí está esa promesa. Pídeme lo que quieras. Híjole, qué peligroso. Pero qué alentador también al mismo tiempo. Saber que Dios ahí está siempre, que Él cumple su parte, que Él es fiel. Pero para que eso se convierta en una realidad, tenemos que aprender a vivir en constancia. Ahora, en este punto quiero enfatizar, hay gente que está viviendo devastación en su vida, hay gente que está viviendo desgracia, hay gente que no ha experimentado las promesas de Dios, porque todavía están viviendo una vida que no le agrada al Señor. Eso es una realidad. Hay mucha gente que está viviendo devastación en sus vidas, en sus familias, en su economía, porque han sido infieles en su relación con Dios, y no hay otra razón. Pero hay gente que no ha recibido las promesas, y eso es donde quiero anclarlo a este punto. Hay gente que no ha recibido las promesas porque todavía no ha sido el tiempo de Dios. Y es ahí donde entra la permanencia, es donde ahí entra la constancia. Si tú te sientes tranquilo en saber, yo he hecho todo de mi parte, Señor, yo he sido fiel hasta el último minuto de mi vida para contigo, y no tengo nada que decir para que tus promesas no se cumplan, pero no se han cumplido, entonces el asunto es que Dios está tratando con tu paciencia. Todavía no es el tiempo para que tú recibas la promesa, pero Dios la cumplirá. Dios lo hará. Solamente espera, y Dios lo cumplirá.
Pero si es el otro caso en el que has vivido una vida inconstante, que de repente estás bien, de repente estás mal, de repente en victoria, de repente derrotado, de repente no sabes ni cómo estás ya, entonces el llamado de atención es para ti. Hay promesas que te estás perdiendo por ese asunto. Santiago lo establece de una manera categórica y dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice, por eso es importante que el que pida al Señor pida con fe, sabiendo, no dudando nada, y que Él dará, Él lo hará. Porque el que pide dudando, dice, es como las olas del mar que van y vienen, ahí están de repente sí, de repente no, y ahí están bailando. Y Dios dice, quien es así, entonces viene la promesa de lo contrario. Dice, quien es así, ni se le ocurra pedirle nada al Señor, porque Dios no le va a dar nada. El punto aquí es la constancia, no es la perfección. No es que tú seas perfecto, no es que no cometas errores, no es que no digas, no es que hagas cosas que no están bien. El asunto es constancia, estar ahí. Y como pastor nos toca ver que en este punto hay mucha gente que se atora en el camino, que estás ahí, que de repente ahí le echan ganas y déjame de venir, y tú ves que su vida es un sub y baja impresionante. ¿Por qué? Porque no han aprendido la bendición de la constancia. El último punto que tengo, pero número 1, Dios siempre cumple su parte. Número 2, un pacto exige constancia. Y número 3, nunca es tarde para retomar el pacto. Nunca es tarde para retomar el pacto. Yo no sé qué hubiera pasado, a lo mejor tú te has hecho la misma pregunta, pero no sé qué hubiera pasado si Adán, cuando pecaron, se hubiera arrepentido. ¿Qué hubiera pasado? ¿Tú crees que Dios lo hubiera perdonado? ¿Tú crees que podía haber una oportunidad ahí para Adán? Y no solamente para Adán, sino para toda la humanidad. Definitivamente sí. Pero el punto fue aquí que en vez de aceptar el error, en vez de aceptar que había quebrantado el pacto con Dios, en vez de haber aceptado su culpa, pues le echó la culpa a la mujer. Y luego le echó la mujer, así, ¿no? Luego la mujer le echó la culpa a la serpiente y ya no había más, ¿verdad? Pero si hubieran aceptado su culpa, otro gallo le hubiera cantado a la humanidad. ¿Y sabes qué? Muchos de nosotros estamos en esa circunstancia. Si tú hoy puedes reconocer que hay áreas en tu vida en el que has quebrantado tu pacto con Dios, en el que has sido infiel, en el que te has equivocado, en el que has cometido el error, quiero decirte que si tú retomas ese pacto, quiero decirte que si tú te arrepientes y vuelves a Dios, otro gallo te va a cantar a ti y a tus generaciones. Otro gallo te va a cantar a ti y a la humanidad. Porque lo que nosotros hacemos no implica solamente una consecuencia para nosotros, sino para todos los nuestros. Nunca es tarde para retomar el pacto. Y probablemente tú puedes decir, no, yo nunca le he sido infiel al Señor, yo nunca me he equivocado, yo me he mantenido fiel al Señor. Bien por ti, pero nunca es tarde para renovar ese pacto y vivirlo con mayor intensidad delante del Señor. Eso le estaba pasando al pueblo de Israel. En el tiempo de Nehemías fue un hombre que Dios utilizó de una manera impresionante para reconstruir la ciudad de Dios. Hubo carga en su corazón por restablecer al pueblo de Israel en su ciudad. Y Nehemías se levanta en ese asunto y de repente va a la ciudad, dice que ve la ciudad devastada. Jerusalén, todas las murallas caídas, la ciudad quemada, todo devastado. Y este hombre empieza a meditar en su corazón y empieza a decir, esto no es culpa de Dios. En vez de levantarse en una oración ¿cómo se dice? De reclamo, ¿dónde estás, Dios, tú pues? No, que este es tu pueblo y el asunto, no. Él empieza a orar, Señor, esto no es culpa tuya, eso es culpa de nosotros. Porque tú eres fiel y nosotros quebrantamos el pacto. Pero en esa disertación en la que él está en la oración, él menciona algo que a mí me pareció fundamental para nuestra relación con Dios. Y es esta oración. Dice, sin embargo, es tal tu compasión que
que no los destruiste ni abandonaste. Qué interesante está esto, porque la fidelidad aún se muestra en la devastación para nosotros. Ah, caray, dices, pues ¿cómo está el asunto? Mira, lo que el pueblo de Dios había hecho una y otra vez, que era fallarle a su Dios, merecía que hubieran sido consumidos por Dios. Por eso Jeremías, unos libros más adelante, Jeremías dice, por tu amor, por tu fidelidad, no hemos sido consumidos. Y en eso hay gratitud. No levantes tu mano, pero ¿cuántos de nosotros deberíamos de reconocer que ni siquiera mereceríamos estar vivos? Ni siquiera mereceríamos tener la familia que tenemos, la casa que tenemos. Muchas cosas que tenemos no las mereceríamos, pero Dios es fiel. Ahora, ¿te puedes conformar con eso? ¿O puedes experimentar mucho más por parte de Dios? Ese ya es asunto de cada quien. Esta oración es tal tu compasión que no los destruiste ni abandonaste, porque eres Dios clemente y compasivo, y ahora, Dios nuestro, Dios grande, temible y poderoso, que cumples el pacto y eres fiel. No tengas en poco los sufrimientos que han padecido nuestros reyes, gobernantes, sacerdotes y profetas, nuestros padres y todo tu pueblo, desde los reyes de Asiria hasta hoy. Tú has sido justo en todo lo que nos ha sucedido, porque actúas con fidelidad. Después de esta oración, empieza una sensación en el corazón de Nehemías y de todo el pueblo de tomar una resolución al respecto, y es retomar el pacto con Dios. Y no es que Dios no hubiera cumplido su parte, es que el pueblo de Israel se había alejado. Y en el versículo 38 empieza un asunto en el que ellos empiezan a renovar su pacto con Dios. Y eso es lo que yo quiero retomar de esta situación. Por todo esto, dice, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito. ¿Sabes qué? Es precisamente la fidelidad de Dios la que nos permite poder volver a retomar el pacto. Porque Dios no es que, como nosotros, ¿verdad? A veces, te doy esto y si nosotros en el momento no lo agarramos, Dios no es como nosotros, que a veces podemos volver y decir, siempre sí lo quiero. Sí, pues ahora no. ¿No? Dios, se te di la oportunidad, no la quisiste, pues te da ni modo. Es como cuando te hablan a ofrecer los seguros esa es una oferta que no puedes rechazar. No, pues sí la voy a rechazar. Es que no va a haber otra oportunidad. No, pues es que no la quiero, gracias. Y el asunto aquí es que Dios no es así. Dios te da y está con la mano estirada esperando que tú retomes. El asunto no es aquí caer, sino el que cae se levanta. Por todo esto, dice, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes. El resto del pueblo, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley de Dios, más sus mujeres, hijos e hijas, y todos los que tenían uso de razón, se unió a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometió bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley que Dios le había dado por medio de su servidor Moisés y a obedecer todos los mandamientos, normas y estatutos de nuestro Dios. Eso nos habla de un pueblo que pudo tomar una resolución y decir, ¿sabes qué, Señor? Ha habido áreas en mi vida que yo no he sido fiel contigo. Y hoy tu Espíritu Santo me hace redarguir y hoy quiero renovar. El pueblo, aquí este pasaje dice que firmaron, todos, hombres, mujeres, niños, todos, a los que tenían uso de razón. Ahora tú también, vengas a firmar, porque vamos a hacer pacto con Dios, vamos a renovar, a retomar ese pacto. Lo interesante de esto es que entre ellos seguramente había hombres que no habían quebrantado el pacto con Dios, como lo fue Daniel, ¿te acuerdas? Daniel fue un hombre que, a pesar de que fue cautivo junto con todo el pueblo a Babilonia, en Babilonia fue un hombre que se mantuvo fiel a Dios, con convicciones firmes, y Dios lo levantó. Pero en esta ocasión probablemente hubo hombres también que no quebrantaron su pacto. Sin embargo, fue el pretexto perfecto para renovarlo, para decir, Señor, aquí estoy para ti. No importa, había mucha gente, puede haber mucha gente desilusionada de las experiencias de la vida, pero
el momento en el que nosotros nos abrazamos de Dios y abrazamos esos tres conceptos, que es, Dios sí es fiel, Dios cumplirá su promesa. Número 2, exige constancia, estar ahí. Y a pesar de que las cosas no vayan bien, estar ahí. Y a pesar de que te quedaste sin chamba, estar ahí. Y a pesar de que tu hijo no va como tú quieres, estar ahí. Y a pesar de lo que venga, llueve, truene, relampaguee, estar ahí. Y Dios cumplirá su parte. El aspecto que más me fascina de Dios, iglesia, y me hace enternecer el corazón, es su fidelidad. Porque Dios hoy puede amarnos, pero si no fuera fiel, mañana podría no amarnos. Hoy puede prometer algo para nuestra vida, pero si Él no fuera fiel, mañana se contradice y dice, no, siempre no. Pero es gracias a su fidelidad que nosotros tenemos vida para con el Señor. Él mismo dijo, con amor eterno te he amado, dice. Y por ese amor yo te prolongo mi misericordia, yo te extiendo, te doy una prórroga en mi misericordia. No se trata de merecerla, se trata de su amor. En Hebreos capítulo 4, que es el último pasaje que tengo para compartir, el autor de los Hebreos establece una verdad fundamental para nosotros. Hebreos 4:14 en adelante dice esto. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Esto es, nuestro aferramiento a la promesa, a la fe que tenemos, está estrictamente ligado a reconocer el señorío de Dios, a saber que Él es el que hizo una obra para nosotros. Aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y aquí está el asunto. Muchos de nosotros pensamos en Dios como un Dios, como Jesucristo, que estuvo en un nicho espiritual en el que no tenía acceso Satanás para tocarlo ni nada. Y este versículo nos hace ver que Dios es capaz de compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Él fue tentado de la misma manera que nosotros. ¿Puedes creer eso? El asunto aquí es que Él vivió sin pecado. Versículo 16, importante. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Si tú hoy puedes reconocer que tú has sido fiel con el Señor, que no ha habido área en tu vida en el cual tú no le has fallado, no has quebrantado ese pacto, te invito a que lo renueves con mayor intensidad. Te invito a que eches mayor recurso para que tú puedas experimentar en carne propia las promesas de Dios. Pero esta plática precisamente va enfocada a aquellos que pueden reconocer que ha habido áreas en su vida en las que no han sido tan fieles, en las que ha habido áreas en nuestra vida en que nosotros hemos quebrantado el pacto. Es una palabra muy fuerte, pero Oseas dice, han traicionado al Señor. Y no pretendo con esta plática que generemos condenación en nuestra vida, pero lo que yo sí quiero es que nos demos cuenta que todavía hay muchas promesas ahí en nuestra vida que ya están, que son sí, que son amén. Pero en cuanto a lo que a nosotros concierne, aún nos toca hacer nuestra parte. Te voy a invitar a que cierres sus ojos ahí donde estás, que medites un minuto en lo que acabamos de predicar. Este pasaje que acabamos de leer me fascina porque hace hincapié en reconocer que tenemos un Dios que sabe compadecerse de nosotros, que sabe compadecerse de los momentos en los que nosotros nos encontramos débiles,
Y es precisamente ese Dios el que es intermediario entre Dios y nosotros, ese Jesucristo, hombre. El versículo 16 dice que nos podamos acercar confiadamente ante el trono, no de su justicia, aunque es un trono de justicia, no de verdad, aunque es un trono de verdad, pero más bien un trono de gracia, en el cual nosotros podemos retomar, y si bien no retomar, renovar el pacto que hemos hecho con Dios. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Conmueve nuestro corazón, Señor, darnos cuenta que a pesar de que nosotros podemos fallarte, tú nunca fallas, Señor. Y hoy quiero orar, Señor, de una manera especial por aquellas personas que han sido fieles a ti, Señor, que se han mantenido en una línea constante contigo, Padre, pero que no han visto la promesa cumplida aún. Yo pido que venga, Señor, a sus vidas trayendo esperanza como nunca antes en su vida, sabiendo que tú, Señor, cumplirás. Aunque las circunstancias dicten lo contrario, hoy confiamos en ti, Señor, y sabemos que tú cumplirás. Pero en especial, Señor, mi corazón se inclina a orar en esta tarde, Señor, por aquellas personas que podemos reconocer que ha habido áreas en nuestra vida en las que te hemos sido infieles. Y más que hablar de pecado, Señor, es reconocer que hay áreas en nuestra vida en las que no hemos sido constantes, en las que no hemos hecho nuestra parte, Señor. Y hoy queremos ponernos a cuentas contigo. Puede haber promesas que ahí están esperando por ser cumplidas en nuestra vida. Y por nuestra falta de constancia, Señor, por no cumplir lo que nos corresponde a nosotros, nunca las experimentaremos. No queremos eso, Señor. Precisamente tú has venido, Señor, a rescatarnos. Tú has venido, Señor, a darnos esperanza de saber que tú eres un Dios que siempre sabe perdonar. Y si alguno de nosotros te ha fallado, hoy poder renovar ese pacto contigo. Poder decirte, Señor, que sin ti no somos nada, que sin ti nada podemos, Señor. En el nombre de Jesús. Te voy a invitar a que te pongas de pie, iglesia. En cuanto estés de pie, te voy a invitar a que levantes tus manos al cielo. Y que no importa si tú hoy consideras que no le has fallado al Señor, hoy dile, Señor, hoy renuevo mi pacto contigo. Hoy me comprometo una vez más contigo a entregarte mi vida, a entregarte mi corazón, a entregarte mi familia, Señor. Hoy me comprometo contigo, Señor, a ser constante en lo que ya empecé contigo. Pero si tú estás aquí, sientes que has caído, sientes que ha habido infidelidad en tu corazón para Dios, ese es el momento perfecto para que tú renueves ese pacto con tu Dios y le digas, Señor, te necesito. Y que con humildad podamos decir, te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Confiésele, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos. Mi vida pongo en tus manos. Dios de gracia, vengo en humildad. En
Clamé, Señor. Clamé, me oíste. Me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Vamos a que mi vida pongo en tus manos, Señor. Mi vida pongo en tus manos. Dios de gracia, vengo en humildad. En tu presencia quiero estar. Clamé y tú me oíste, Señor. Clamé, me oíste. Me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Esa es la promesa que tenemos por parte de Dios, que si clamamos Él nos oye. Clamé, me oíste. Me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Ahora viene esta parte que es un compromiso con nuestro Dios. Declarar: con mi fe te exaltaré, Señor. Es un tiempo de renovar nuestro pacto. Es decir, con mi ser, Señor, te exaltaré. Con mi amor te exaltaré. Te invito a que levantes sus manos y que hagamos este compromiso con el Señor juntos. Declararle: con mi fe, con mi vida, con mi amor te exaltaré, Señor, con todo lo que soy. Vamos a decírselo con este canto. Con mi fe. Con mi fe te exaltaré. Con mi amor te exaltaré. Con mi ser. Dele: te exaltaré, Dios. Te exaltaré. Comprométete con el Señor y decláraselo. Con mi fe te exaltaré. Con mi fe te exaltaré. Con mi amor te exaltaré. Con mi ser te exaltaré. Clamé, me oíste. Me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Dilo con toda la fe del mundo. Clamé y tú me oíste, Señor. Clamé, me oíste. Me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Gracias, Señor. Te voy a invitar a que tomes la mano de la persona que está a tu lado. Y yo creo que aquí lo más importante que yo quiero que quede en tu corazón es que la llave de las bendiciones descansan en una sola palabra: constancia. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y que ores por la persona que está a tu lado y digas: Señor, haz de mi hermano una persona aún más constante en ti, que pueda experimentar, Señor, en carne propia y no decir, Señor, y que pueda llegar a decir como Job comentó, Señor: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Señor.
Padre, si hay alguna situación que está poniendo a prueba su constancia, su permanencia en ti, Padre, que ese es un tiempo perfecto para que tu Espíritu Santo venga a confirmar la garantía de tus promesas en su vida. Aunque las circunstancias, aunque su matrimonio, aunque sus hijos, aunque su economía aparenten lo contrario, Señor, si somos fieles contigo, Señor, tú eres más fiel. Y hoy descansamos en esa promesa. Hoy nos abrazamos de esos tres conceptos, Señor. Declaramos que tú siempre cumples sus promesas. Pon esa garantía en el corazón de mi hermano. Si hay algo que gobierne sus pensamientos es saber, Señor, que tú cumplirás tu promesa en sus vidas. En el nombre de Jesús, y que nada ni nadie pueda venir a quitar ese pensamiento de fe que proviene de tu corazón para nosotros, Señor. Padre, hoy reconocemos que para que el pacto se lleve a cabo y tu bendición venga sobre nuestras vidas, exige constancia, Señor. Requiere fidelidad, requiere permanencia, y declaro, Señor, tu permanencia en sus vidas. Y también, Señor, en especial, que este día sea un día en el que retome el pacto una vez más. Y si no ha de retomarlo, renovarlo. Y que a partir de ahora su pacto contigo sea mucho mayor, más intenso, más real, Señor. De tal manera que tú seas glorificado en su vida. Que el mundo vea que todavía existe un Dios. Que el mundo vea que todavía sigue siendo fiel, que sigue sanando, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén, Señor. Amén. Amén, Dios. Estamos despedidos, iglesia, no sin antes recordarles que hoy es el último día para la cena de gala del 14 de febrero. Pasen a la mesa a apuntarse a liquidar o abonar en caso de que hoy no tengan la cantidad completa. Que Dios los bendiga, nos vemos en la semana con el favor de Dios.